Buenas. Bienvenidos. Este panel tiene que ver con las estrategias internacionales y nacionales para combatir el antisemitismo a nivel local. El Holocausto no ha terminado. No. El Holocausto continúa. Lo que hizo fue que se tomó un descanso, se tomó un break. Lo que estamos viendo ahora es exactamente lo mismo, con algunas variaciones pequeñas de lo que ocurrió antes del Holocausto en los años 30 en Europa. Entonces, el Holocausto, para ponerlo en idioma de inglés, it's a work in progress. Están trabajando en el Holocausto. Ahora bien, los antisemitas, porque esto se trata pues del antisemitismo. ¿Qué tiene que ver el antisemitismo con el Holocausto? Bueno, primero, el antisemita no me quiere conocer. El antisemita no quiere ser mi amigo. El antisemita no quiere tomarse un café conmigo. No. El antisemita me quiere matar. Ya mató a parte de mi familia en Europa. Y ahora quiere matar a mis hijos, a mis nietos. El antisemitismo no es un odio cualquiera, no es una discriminación cualquiera. Porque aquí hemos escuchado que se ha hablado de la educación, la información, etcétera, que hay que mejorar todas esas cosas. Pero el antisemita no le interesa nada de eso. No le interesa la educación, no le interesa la convivencia. ¿Por qué? Porque el antisemitismo es genocida. También lo escuchamos aquí. Es genocida. El antisemita te quiere matar. Te quiere matar a ti, a tus hijos y a tus nietos. No nos equivoquemos con eso. Y la fascinación que tienen hoy en día los jóvenes en universidades en el mundo entero. Una fascinación que tienen por lo que jamás hizo. En serio, yo lo vi en Washington, en universidades. Estudiantes a favor de Hamás, encantados, fascinados con lo que Hamás había hecho, con la justicia que Hamás le había traído al pueblo judío. Imagínense. Es la glorificación. La glorificación de la muerte, la glorificación del genocidio. Lo quieren repetir. Yo me recuerdo en mi última visita, mi única visita a Ottawa, hace unos 16 años atrás, en una conferencia parecida a esta, estaba Elie Wiesel, ya lo mencionaron, a Elie, gran hombre. Y cuando le preguntaron a Elie Wiesel en la conferencia que qué es lo que le preocupaba a él, él dijo: a mí lo que me preocupa es tener que vivir un segundo holocausto durante mi vida. Lo dijo Elie Wiesel. O sea, estamos en un grave problema. Pero vamos a analizar cómo podemos ayudar desde diferentes ángulos a combatir. Porque este es un combate, señores. O sea, el antisemita yo no lo voy a invitar a tomar café. Él no me va a invitar a tomar café. Yo tengo que combatirlo y tengo que saber cómo combatirlo. Hoy tenemos varios ejemplos muy interesantes de dos diferentes modelos. Tenemos a Aarón Keyak, que trabaja en alto cargo en el Departamento de Estado
para monitorear y combatir el antisemitismo en Estados Unidos y en el mundo. O sea, él tiene acceso a grandes recursos informáticos y de otro tipo para hacer este monitoreo, hacer este trabajo. También tenemos a Fernando Lottenberg. Fernando Lottenberg maneja la oficina también para monitorear y combatir el antisemitismo en la OEA, otro organismo que tiene decenas de países. Estamos hablando, aquí hay cierto poder sentado aquí en este escenario hoy en día. Y para tratar de entender cómo vamos a hacer esto, tenemos a diputados. ¿Por qué? ¿Por qué hay diputados aquí y hay gente que trabaja a unos niveles multinacionales? Porque los diputados trabajan a nivel local. Ellos tienen lo que se llama el sentido de la gente. Ellos entienden, ellos están mucho más al tanto de eso. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer una pequeña exposición cada uno de lo que está haciendo, de unos 3-4 minutos, y luego haremos preguntas, y luego vamos a hacer algo diferente también. Vamos a hacer que ellos se pregunten entre ellos. Vamos a empezar, como dicen por aquí, ladies first. Raheli Baratz, que por cierto tiene un libro muy interesante, me gustó mucho y se lo recomiendo, ahora está en español. Una manera de entender la convivencia y la resiliencia del ser humano en base a caricatura, a cartoons, a cuentos de niños, porque hay que ir a los niños. Raheli, dinos 3-4 minutos. Thank you very much. So, good afternoon, everyone. And first, I would like to start a little bit to refer what you just said. I don't think anti-Semitism is a Jewish problem. I think it's the word problem. Es un gusto estar aquí con ustedes y quiero solo explicar que el antisemitismo tiene un problema en la palabra en sí y voy a explicar por qué. I want to refer, there was a priest before, to Priest Niemöller. Martin Niemöller, he was a priest. He was against the Nazis. And he wrote a poem. In his poem, he referred that first, they came to take the communist. And I never shout because I was not a communist. Then they come to take the socialist. And I was quiet because I was not a socialist. Then they come to take the Jews. And I said nothing because I am not a Jew. And then they come to pick me. And there was no one to say anything for me. Voy a recordar al padre Niemeyer, quien fue una persona que estaba contra los nazis. Y él escribió un poema, y el poema decía: primero llegaron a tomar a los comunistas, pero no se hizo nada porque no habían comunistas. Luego llegaron a arrestar a los socialistas, pero no habían socialistas. Y luego a los judíos, y yo me quedé callado, no dije nada. Y después llegaron a arrestarme a mí por eso. So that's why I do believe that we have a problem, a common problem that we need to deal with it. So I want to thank you for represent one of our projects as a book. It's called the Grandpa Goal, the Ark of the Diablo, El Arco de Miabelo. And this book is about describe
a soccer game. I know that in Brazil, soccer is more than a religion, and I think all the Latin America. Y esto es un problema común que estamos enfrentando. Gracias por presentar mi proyecto, el libro que escribí, que se llama El arco de mi abuelo. Y es un libro que describe el fútbol, que en Latinoamérica, en muchos países, es como si fuera una religión. And during soccer, the grandfather speaks with his grandchild about what happened. And the most important thing that when we play in the same team, we can win together. I think this is the main message about equity, about inclusion, about diversity. The professor in the morning spoke about diversity. So yes, education is the first thing, then resilience, and the third one is to create awareness. And this is, I think, my time off. Y entonces el abuelo está viendo un partido con el nieto y le explica que cuando uno está jugando fútbol, hace la metáfora de que estamos todos, si estamos en el mismo equipo, ganamos juntos. Y eso representa la equidad, la inclusión, la diversidad. Y lo que es importante aquí es educar, tener resiliencia y también concientizar. Gracias, Raeli. Aaron, please. Thank you. As most of you heard yesterday, I spoke about anti-Semitism as being a threat to democracies. It is also a threat to national security at the local, national, and international levels. Anti-Semitism has stoked the flames of terror globally, particularly in Latin America. Hezbollah, an American-backed anti-Semitic terrorist organization, has a long history of operations in the region. Ayer yo hablé sobre antisemitismo y hablé sobre cómo amenaza la democracia y también el hecho de que es una amenaza a la seguridad nacional a un nivel local, nacional e internacional. También el antisemitismo ha creado terror a nivel global, particularmente en América Latina. Hezbollah, apoyado por Irán, la organista terrorista antisemítica, tiene una larga historia de operaciones en la región. Look no further than Hezbollah's 1992 bombing of the Israeli embassy in Argentina, the 1994 AMIA bombing, also in Argentina, or the 1994 bombing of Flight 901 in Panama. The threat is not relegated to the past. Authorities have been concerned with Hezbollah's reach in Latin America for decades. Hezbollah has a clear base of operations in Venezuela and has extended its reach throughout the region with operations in Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, and Paraguay. Solo tendrían que ver que el bombardeo de Hezbollah en 1992 de la embajada israelí en Argentina y eventos como el bombardeo de AMIA de 1994 también en Argentina o el bombardeo de 1994 del vuelo 901 en Panamá. Esta amenaza no es algo del pasado. Las autoridades están preocupados con el alcance de Hezbollah en América Latina por décadas, porque tiene Hezbollah una base clara de operaciones en Venezuela que se extiende a lo largo de la región con operaciones en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay. Just last year, Brazilian authorities arrested 2 men suspected of links to Hezbollah during a countrywide operation to disrupt the preparation for terrorist attacks. Justo el año pasado, las autoridades brasileñas arrestaron 2 sospechosos de tener enlaces con Hezbollah durante una operación o un operativo a nivel de país para perturbar la preparación de los ataques terroristas. Global anti-Semitism has surged since the October 7th Hamas attacks on Israel, with governments, law enforcement, and civil society reporting significant increases in physical incidences and hateful rhetoric. The development of the global guidelines arose from extensive consultations among dozens of special envoys and coordinators dedicated to countering anti-Semitism, including Commissioner Fernando and Argentina's Ambassador Leguzzo, both who played essential roles. El antisemitismo a nivel global ha aumentado desde el 7 de octubre, cuando ocurrieron los ataques de Hamas a Israel, con gobiernos, policías y la sociedad civil reportando aumentos significativos de incidentes de
violencia física y retórica del odio. El desarrollo de las guías globales surgieron de extensas consultas entre decenas de enviados especiales y coordinadores dedicados a combatir el antisemitismo, incluyendo el comisionado Lautenberg de la OEA y el embajador Loguzzo de Argentina, quienes han jugado un papel preponderante. Though the United States has a leadership role, this is not a U.S. initiative, but rather an international effort. We are proud that Guatemala, Argentina, and the OAS have endorsed the global guidelines, and we hope to see more Latin American endorsements in the near future. The guidelines are succinct and cogent, designed to be widely understood and broadly applicable. They aim to expand and strengthen international cooperation on countering anti-Semitism in a manner that reinforces the ongoing efforts against hate and discrimination. Aunque Estados Unidos tiene un papel de liderazgo, esta no es una iniciativa de los Estados Unidos, sino es un esfuerzo internacional. Estamos orgullosos que Guatemala, Argentina y la OEA han endosado las guías globales y esperamos ver más países de América Latina aprobarlos en el futuro cercano. Estas guías son breves y fáciles de entender, diseñados para tener un amplio alcance y tienen el objetivo de expandir y fortalecer la cooperación internacional para combatir el antisemitismo de una manera que refuerza los esfuerzos continuos del odio y los esfuerzos continuos para combatir el odio y la discriminación. The Global Guidelines framework can support governments, civil society, organizations, and a myriad of entities at all levels that lack dedicated policy infrastructure and have modest resources for addressing anti-Semitism. The guidelines can be used widely as they focus on practical public policy areas, including education, security, data collection, and a whole of society approach. El marco de las guías globales apoyan a los gobiernos, la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil y muchas otras entidades a todos los niveles que carecen de políticas e infraestructura dedicada o que no tienen recursos suficientes para abordar el antisemitismo. Estas guías se pueden utilizar también para enfocar áreas de política pública, educar, incluir también la seguridad, recolección de datos y un esfuerzo a lo largo de toda la sociedad. I have more I can talk about, but I'd like to hear from my colleagues and Q&A, please. Thank you, Aaron. That was the longest 3 minutes in a long time, but it's okay. U.S. prerogative. I know. Ahora, no había introducido todavía a Hernán, pero lo estoy dejando para último porque yo considero algo especial. Pero vamos con Fernando. Por favor, Fernando. Muchas gracias. Es un placer estar otra vez acá con los amigos de CAM. Agradezco a Shai, a Nuri, todo su equipo, que esta ya se tornó una tradición todo el mes de noviembre estar con vosotros. Es siempre un gusto, de esta vez en Costa Rica. Les digo que, como Sami mencionó, nosotros los enviados somos una nueva figura, a new kid in the block. No había enviados hace algunos pocos años. ¿Y por qué esto? ¿Por qué le pareció importante a las organizaciones, a los países crear? Es algo que estamos hablando acá desde ayer o desde la mañana, porque justamente el antisemitismo no puede ser un problema que esté a cargo solamente de las comunidades judías, como tradicionalmente pasó. Sé porque no es justo, porque no hay recursos suficientes, porque demanda una inversión de tiempo, recursos financieros que no está al alcance de todas las comunidades. Y el otro motivo es porque, como Aaron mencionó, no es un problema solo de las comunidades. Puede empezar con las comunidades, el antisemita puede tener como blanco, como algo, un judío, pero tiene por sí mismo una idea de subvertir la democracia, de combatir los derechos humanos, de tener una visión conspiratoria del mundo, de que algunos tienen más poderes que otros. Y que así, si uno cree que uno está en control, un pequeño grupo está en control de la prensa o de los bancos o de
de las películas, de cualquier tipo de control, así que entonces la democracia no funciona bien. Entonces estamos ahí, en la OEA, en el Departamento de Estado, en la Comisión Europea, en varios países de Europa, en Canadá, en Argentina, buscando, no sé si con tantos recursos como Sami imagina, pero intentando hacer algo y trayendo para el tema de hoy del global para el local. Porque sí es un fenómeno global y quien tiene dudas desde el 7 de octubre del año pasado no tiene más, porque pasó algo como uno podría esperar un poco de solidaridad después del ataque, pero sí hubo esta solidaridad, pasó muy rápido. En el día 8 ya empezaron las críticas o a Israel o a todos los judíos y genocidio y atrocidades y todo más. Y lo que quería decir es que esto no podemos nos engañar que esto sea un fenómeno de causalidad, o sea, que por causa de la guerra hay un incremento del antisemitismo. No es así. Porque si no, las víctimas serían los culpables por el incremento del antisemitismo. Es como acusar a una mujer de ser responsable por una violación, porque estaba en un lugar equivocado, porque se vestía de alguna manera. No es así. Lo que pasó es que con la guerra los antisemitas se sintieron autorizados a salir a la calle y atacar a los judíos. Esto pasó en los campus universitarios, en las calles de Ámsterdam y en varios otros lugares. Así que nuestro reto es traer algo como las guidelines, porque trabajamos en esto y las lanzamos en Buenos Aires el julio último, traer la definición de la ira para el concreto, para donde vivimos. Y esto significa muchas cosas. Doy un ejemplo y paro por ahí. En los últimos 2-3 años que estoy en el mandato, he sido llamado a participar como testimonia en procesos judiciales, una forma de actuación como hay en Estados Unidos el expert witness, alguien que conoce el tema y puede explicar para el juez, para las partes, en casos de antisemitismo. Y es muy interesante que, por ejemplo, en un proceso que recién salió el fallo en Brasil en primera instancia, un periodista que es judío, pero dice barbaridades, fue condenado por antisemitismo, porque entre otras cosas comparó judíos a ratas. Y yo expliqué a partir de la definición de ira por qué, y con los ejemplos, y los ejemplos son importantes, que el juez pudo comprender que se trataba sí de antisemitismo y la citó en su decisión. Así que creo que empezamos por ahí. Gracias, Fernando. Hernán Reyes es un personaje muy especial. No lo dejamos de último porque pensamos que es el último, sino pudiera ser el primero. Estamos viendo aquí un político de experiencia, sabe lo que está haciendo, defensor de los derechos humanos y los derechos ciudadanos de manera impresionante, y es joven. A lo mejor estamos viendo un próximo presidente de Argentina. No sabemos. No piensen que no se puede. Todo se puede. Ya lo hemos visto antes. Hernán, por favor. Bueno, qué presentación. No se asusten. Gracias, Jay, Nurit, y gracias a todos ustedes por estar acá y por mantener la atención después de esta jornada tan extraordinaria. Y es un placer compartir panel con mis colegas. Como bien decían, yo soy diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Argentina fue sede de los 2 atentados más graves que en el último tiempo ha sufrido la comunidad judía y el pueblo argentino en general. El atentado a la Embajada de Israel, el atentado a la AMIA. La Argentina también es uno de los países con mayor colectividad judía del mundo, solamente por debajo de Estados Unidos, descontando Israel. La Argentina es un país donde afortunadamente hemos podido contener
de cierta manera el brote antisemita que se vive en el mundo, no sin haber movido los indicadores. Crecieron los hechos de antisemitismo, fundamentalmente después del 7 de octubre. Y la Argentina y Buenos Aires ha sido también un lugar donde, recuerdo la movilización que se hizo inmediatamente después, creo que fue el 8 o el 9 de octubre del año pasado, había 3 cuadras de gente acompañando y repudiando el atentado terrorista, y en la última ya había 6, 7 y 8 cuadras de ciudadanos, de vecinos y de vecinas marcando una posición. Yo tengo un compromiso con esta causa, yo no soy judío. Parte del desafío del momento tiene que ver con eso. Para mí, y creo que para todos los que estamos acá y para la humanidad en su conjunto, que es el involucramiento de todos los que creemos en un mundo de iguales, de involucrarnos. ¿Qué creo de este foro y qué creo de estos foros? Me parece central que los organismos multilaterales puedan poner a disposición sus instrumentos para medir el impacto, para medir y para diagnosticar con datos concretos qué es lo que está pasando. Y, por supuesto, inmediatamente después de eso, poder evaluar cuáles son los dispositivos más potentes que podemos tener a nivel estatal, a nivel gubernamental, para dar respuesta. Y van desde las buenas prácticas establecidas hasta la definición del IRA. Sin embargo, creo que afrontamos una batalla que obliga a pensar que el desafío más profundo es comunitario. El desafío más profundo es de los ciudadanos en las calles, de los ciudadanos en las casas, de los ciudadanos en las escuelas, en los colegios, en los trabajos. Yo tengo una percepción y coincido plenamente. No es que el antisemitismo apareció por la guerra. El antisemitismo latente, larvado, que existe fundamentalmente en Occidente, se encontró autorizado por este conflicto para manifestarse. Y creo, y uno podría pensar, y vale la especulación, pero no para tener o no la razón, pero creo que el atentado de Hamas esperaba una respuesta militar de Israel, por supuesto, pero de alguna manera creo que también lo que intentaba era despertar nuevamente, en un mundo ahora sí atravesado por las telecomunicaciones y por las redes, ese antisemitismo que tenga por objetivo, y acá digo, no importa si era la vocación o no de Hamas, esa es una interpretación que se puede coincidir o no, pero creo que todos vamos a coincidir, que el objetivo o el hecho de que el brote antisemita post 7 de octubre se haya extendido por Occidente es un peligro. Porque el objetivo primario es el aislamiento de Israel para aislar al pueblo judío, para aislar al judío, para aislar al que no es judío y apoya al pueblo judío, y así poder ganar terreno en un modelo que es de opresión y es de violencia. Y acá quiero terminar con esto. Pongo en crisis la idea que tengamos que convencer a Occidente de que vienen por la democracia. Porque el pensamiento antisemita tiene la capacidad ficcional, no digo que sea así, yo estoy convencido que un modelo autoritario y totalitario como el terrorismo, porque acá se combinan dos factores letales, antisemitismo y terrorismo, por eso cada una de las personas judías son un blanco en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, porque enfrentamos al terrorismo. Pero entonces lo que digo es, hay que repensar si la forma de convencer a Occidente de que hay que enfrentar al antisemitismo es decirle, mirá que está amenazado la democracia liberal. Porque posiblemente mucho antisemita reivindicante de la democracia liberal hoy esté callando. Esté callando porque su pueblo lo esté forzando y no tenga el coraje de enfrentarlo, porque en algún lugar también se construye una espiral del silencio. Entonces, hay que ser antisemita gratuitamente. Hay que ser antisemita porque sos ser humano, no porque te ataca la democracia liberal, no porque pone en jaque tu sistema político. Me parece que ahí hay algo para revisar en términos del diagnóstico que hacemos nosotros de cómo enfrentamos esta nueva era que yo la veo preocupante. En función de esto, y después me dejo para la segunda ronda, en Buenos Aires se ha construido un foro, que es el Foro Argentino contra el Antisemitismo, donde
es la comunidad en su conjunto la que se está involucrando con acciones concretas que más adelante les contaré. Gracias, Hernán. Ahora, más tarde vamos a regresar a hablar de la política antisemita en Argentina, a ver cómo vamos a hacer con eso, porque lo de Milei puede ser un problema o puede ser una bendición. Después quiero que nos analices eso. Ahora, nuevamente con la doctora Raheli, como titular del Departamento de Combate contra el Antisemitismo y la Resiliencia Comunitaria del World Jewish, perdón, de la Organización Sionista Mundial, yo te quiero preguntar, Raheli, en el contexto de Latinoamérica, porque este es un congreso de Latinoamérica, y yo sé que tú sabes lo que está pasando en Latinoamérica también, porque tu gente que trabaja en los departamentos del Congreso Sionista te lo cuentan. ¿Cómo ves tú el futuro y tú crees que Latinoamérica puede ser la primera región del mundo que derrote el antisemitismo? Okay, first of all, I'm not a prophet. I didn't make this course, even though I'm a doctor. Primero, no soy profeta y eso es lo que quiero enfatizar. But yes, there is a change here in the Latin America comparing to Europe or to United States. We are monitor the anti-Semitic incidents every day, all day long. And there is a big difference between what is going on here in the Latin America and the other places. Yo noto que hay una diferencia entre América Latina y Europa, porque en mi organización monitoreamos los incidentes antisemitas 24 horas, todos los días, y sí veo una gran diferencia, como enfatizo. There is places here in Latin America, such as Argentina and Uruguay, that there is a good change in the past few years. Sí veo en Uruguay y Argentina que ha habido un cambio del bueno, que la situación ha mejorado en los últimos años. But, and there is a big but here, I'm not sure for the future. Pero realmente no sé con respecto al futuro. When we are speaking about anti-Semitism, we should see and read the narrative that is being created in the newspaper for the public. Cuando hablamos de antisemitismo, tenemos que leer, escuchar la narrativa de la prensa que va hacia el público. Every time they speak about Milei policy and about other things, about the economic situation right now in Argentina, every time they speak about it, they put Milei's picture with his rabbi. So it doesn't matter if Milei will win the inflation or not. The correlation between Milei and his rabbi is being made by the newspaper. This is how we create narratives. And this is our main problem right now. Cada vez que Milei habla de la economía en Argentina, por ejemplo, y la prensa muestra una foto de Milei con su rabino, no importa el tema de la inflación o el tema económico, porque con solo colocar la fotografía con su rabino, una fotografía dice más que las palabras, y así se crean las narrativas, y ese es el gran problema. So, even though I think right now, if I will try to describe it by colors, like the red color, it will be that it's the worst place in the world, and green, it's the best place in the world. I think right now Argentina and Uruguay are green
with a little bit of yellow. And of course, what is going on right in Chile will become red, and Venezuela also. But I think the big picture is not so worse that it's right now in Europe. I know Verde and Argentina und Uruguay Verde. Bueno, si yo pudiera describir la situación en colores, diciendo que rojo es la peor situación y verde la mejor situación, si hablamos de Argentina y Uruguay, pues yo diría que está verde, pero con pinceladas amarillas. Chile, rojo. Venezuela también rojo. Pero si vemos el grande esquema de las cosas, no está cerca América Latina de alcanzar el nivel en el que se encuentra la Unión Europea. So, another good thing that I can say about what is going on right now in the Latin America is what I described before as awareness. If I think they are asleep, so I will wake them up. I think anti-Semitism is it's a little bit like alcoholism. The first step that we must admit that we have a problem. So this is the first that a lot of places in Latin America agree they have a problem. Bueno, creo que el aspecto positivo de América Latina es que es un lugar que tiene más conciencia que otros. Por ejemplo, si fuéramos a describir el antisemitismo como el alcoholismo, por ejemplo, que es el alcohólico que se quiere recuperar. Bueno, el primer paso sería admitir el problema. Y yo creo que aquí ya hemos hecho eso. So I promise I'm not a prophet, but I think, in my humble opinion, that things may change. And it won't be for good, so I'm sorry for this answer. Bueno, no soy profeta y en mi humilde opinión creo que las cosas podrían cambiar, pero no van a cambiar hacia lo positivo, lamentablemente. Ok, no es una respuesta alentadora, pero es una respuesta. Gracias, Raheli. Aaron, I have to ask you something, because I work in media and newspapers for half my life. What is, and you probably soon will be out of a job, because we have a new administration in the United States. Maybe you won't. I hope not. No, it's definitely not probably. Okay. Now, how is the future of your group that works on monitoring and combating anti-Semitism worldwide at the State Department? How do you see the future of that group? I'll try not to keep this answer too long. But unfortunately, the history of our office, or fortunately, but unfortunately for the length of this answer, goes back 20 years. Desafortunadamente, bueno, voy a mantener la respuesta corta. Desafortunadamente, bueno, la historia en nuestra oficina remonta 20 años. So the quick version is 20 years ago, there was an office of maybe 2 or 3 people very dedicated to the fight. They didn't even have office space in the headquarters of the State Department. It was a few blocks away. Y habían hace 20 años 2 o 3 personas que estaban dedicadas tiempo completo a este esfuerzo y ellos no tenían una oficina. De hecho, trabajaban como a unas cuantas cuadras de mi oficina. And we had excellent predecessors. Ilan Carr headed the office under the first Trump administration, and my predecessor was Eli Kohanim, and they were champions in this fight. Y tuvimos personas muy importantes que trabajaron en esta lucha antes de mi persona,
Who are the people again? It's okay. Okay, Ilan bueno. Carr and Eli Kohanim. Ilan Carr Eli Kohanim. y Eli Kohanim, que son grandes pioneros en la lucha para, para combatir el antisemitismo y también monitorear el problema. And they built the office to quite a robust level, which was then historically high. But when I came into office in November 2021, there were about 2.5 people in office. Okay. Y ellos lograron que la oficina contratara más personas, se fortaleciera, pero cuando yo llegué en el 2021, noviembre de 2021, solo habían 2 personas trabajando. But just to answer your question directly, we of course got Ambassador Deborah Lipstadt, the best person we could have possibly imagined in the position. And as of today, our office now has over 20 people in it and only 2 political appointees, just Ambassador Lipstadt and I. And so on January 21st, we're going to be without me, which is some loss, and without Ambassador Lipstadt, which is a great loss. Y me alegra decir que, bueno, cuando yo llegué, les dije que habían solo 2 personas, pero durante mi mandato, ahora logré que 20 personas trabajaran en la oficina. Por supuesto, con el embajador Lipstadt. De esas 20, solo 2 personas son nombrados políticamente, pero yo salgo del cargo en el 2021, en enero. But what I want to share with my colleagues and friends on stage and our interlocutors and friends in the room is that that's actually good news. The office is still going to be around 20 people who are doing the blocking and tackling of combating anti-Semitism on behalf of the U.S. government on a day-to-day basis, and we expect that to continue regardless of how long it takes to appoint a new special envoy. And we're certain that since our office has strong bicameral, bipartisan support, that our work will continue and it will continue to be a top priority for the State Department and President Trump administration. Y aunque salgo de mi cargo en enero de 2025, esas 20 personas van a continuar luchando, monitoreando el problema, sin importar cuánto tiempo se dure en contratar, en conseguir otra persona que me pueda reemplazar. Pero por suerte tenemos el apoyo de ambas cámaras y espero que también el presidente Trump nos apoye. Gracias, Aaron. Bueno, tú ciertamente tienes un futuro en el mundo judío. Esperemos que sea un buen futuro. Fernando, en Brasil hay una comunidad evangélica gigantesca. Explícanos un poco ese fenómeno. Bueno, no soy especialista en religión, pero lo que puedo decir es que tradicionalmente Brasil ha sido un país católico, probablemente uno de los más importantes del mundo, y hace como 20, 30 años se ve un crecimiento de las iglesias evangélicas que por los números que tenemos llega como 20-25% ya y creciente. Y en paralelo a eso se ve un fortalecimiento también de la capacidad política de las iglesias que tienen hoy en el Congreso Nacional, y tenemos el diputado Pazuello, me puede corregir, pero creo que más o menos son 70 diputados, que es casi un 15% del total. Y está muy presente en los temas políticos, en los temas de comportamiento, y creo que llevaron un mensaje para la gente que resonó muy fuerte en lo que sea un intento de buscar un progreso en su vida personal y material, valores de familia bastante sólidos y una capacidad de comunicación importante. Y creo que ahí se están para quedar. Es un actor importante en la sociedad brasileña en varios puntos y una fuerza con que Brasil cuenta con ella para sus tareas más importantes. Y en el tema del antisemitismo, contamos con ellos, son nuestros aliados. Son aliados importantes de todas las horas, y no solo en temas de antisemitismo, como
especialmente de lo que pasó en el último año. Tenemos manifestaciones en público, alguien acá contó, Hernán contó de Buenos Aires también, en São Paulo también tuvimos manifestaciones de apoyo y creo que sí, son compañeros de viaje importantes. No somos iguales cuando estaban los religiosos acá, hay diferencias importantes que no hay por qué negarlas. Hay puntos que coincidimos, otros puntos que no coincidimos, pero sí son aliados importantes y valiosos. And there is a lot Gracias. of states that adopt the IRA definition in Brazil. No, Brazil has not adopted yet. Not Brazil, but there is a states in Brazil. Yes. Me acordó Rachel, y sí es importante, que en otra derivada de traer el global para el local, Brasil es un miembro observador de IRA, pero no adoptó todavía la definición, pero este está pasando para el nivel de los estados y de ciudades. Así que tenemos 11 estados, 10 estados y el Distrito Federal que sí adopta, y 2 ciudades, las más importantes, São Paulo y Río de Janeiro. Gracias. Gracias, Racheli, por la ayuda. Me encanta. Hernán, señor presidente, perdón. No me mufes. El tema de Milei es un tema interesante es un fenómeno político, vamos a ponerlo así. Y entonces, la pregunta sería, a pesar de lo que él pueda ser positivo o no para la economía o para el futuro económico de Argentina, en el tema de él parece que estuviera tan pegado con los judíos que esto no puede causar una resaca negativa o hasta posible antisemitismo en el caso, digamos, de que él fracasara. Qué pregunta. Voy a hablarles con toda mi honestidad. Yo creo que los discursos que fracturan sociedades, los discursos que ejercen o fuerzan la violencia política, los discursos que desacreditan al otro, los discursos que generan un parteagua o un permanente nuevo comienzo, los discursos que imponen pensamiento binario, antagónico, que impiden la reflexión, que obligan a tomar posición casi sin argumento, es decir, para evitar quedar identificado con el contrario, son discursos que nos alejan del diálogo, de la tolerancia, del respeto por el otro, de la alteridad. Milei ha construido su fortaleza política desde esta perspectiva, una perspectiva de fractura. La Argentina vivió los atentados y la Argentina vivió también la dictadura. Veníamos charlando con Daniel en el avión de aquel momento donde la Argentina sale de la dictadura a la democracia, cómo la bandera del antisemitismo era tomada como una bandera de la defensa universal de los derechos humanos y cómo el juicio a las juntas militares de la Argentina se emparentaban muchas veces lo que fueron los campos de concentración, lo que fue el Nunca Más, lo que fue la tortura, la desaparición. Con lo cual yo pienso que el proceso de amalgama de la argentinidad y del judaísmo, por supuesto, viene de cientos de años, de nuestros migrantes, de nuestras provincias, de nuestras colonias, viene de una historia reciente muy dura, viene de una integración muy natural, y no creo que Milei en ese sentido haya hecho un aporte.
hizo el aporte como cualquier otro. Respecto del futuro, bueno, ahí está el problema. Si hay una utilización del judaísmo en clave política. Yo soy de la idea que cada uno tiene que tener su religiosidad plena y no tiene por qué esconderla, al contrario. Algunos la demuestran con mayor vehemencia, otros con menos. Lo que sí estoy convencido que la utilización de la religiosidad para la política puede traer consecuencias negativas. Dicho esto, no creo que un fracaso político o un éxito político de Milei traiga consecuencias respecto de la relación de la Argentina con el antisemitismo. Ni el éxito de él nos va a solucionar el pronóstico que nos decía recién, ni tampoco el fracaso nos va a generar mayor problema. Gracias, Hernán. Le voy a pedir a mi asistente Rajeli que haga una pregunta. Escoge uno de los otros panelistas y hazle, por favor, una pregunta. Okay, thank you. I would like to ask you, both of you, as a member of parliament, of leading as leaderships, what do you think we should do together to win this catastrophe? Okay. Como ambos, es para ustedes, como líderes políticos, ¿qué piensan que podemos hacer para lidiar con esta catástrofe? Bueno, yo creo que hay un consejo que se da cuando uno está en un hueco, se dice, un pozo, que es parar de sacar arena, que cuando uno está esa es la primera cosa, no incrementar el perjuicio. Yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo acá, lo que está promovido por CAM, lo que nos permite conocer a personas que yo hasta ahora no conocía, como Hernán o como vos, y tener aliados. No se puede librar esta batalla solos. No tenemos número, no tenemos capacidad, no tenemos masa crítica para hacerlo solos. Así que cultivar amigos, darles las oportunidades de aparecer. Yo cuando fui presidente de la CONIP, que es la Confederación Israelita de Brasil, llevamos parlamentarios, jueces, periodistas a Israel para que pudieran ver, no durante el conflicto, pero años atrás, con sus propios ojos, qué pasa ahí. Y es siempre algo, hablaba con Dani hoy más temprano en el bus, es algo transformador. Y no vamos con una idea de hacer un lavaje cerebral o intentar mostrar solo un lado, pero mostrar toda la complejidad de la situación y por qué estamos donde estamos. Y hoy vemos, pasado un año y pico del conflicto, del inicio del conflicto, que siempre es importante decir, había un cese al fuego el 6 de octubre. No es algo que empezó con el ataque de Israel como se imagina cuando se ven las noticias, el ataque, el genocidio, el masacre. No, eso empezó el 7, antes tenía otra situación. Así que creo que es un esfuerzo, como se dice en inglés, an uphill battle. Siempre tenemos las armas de la persuasión, de la conversación, del diálogo, pero creo que por ahí empezamos y teniendo más gente a nuestro lado podemos, como se dice también esta frase de Martin Luther King, we shall overcome. Muchas gracias. No, y por mi parte, bueno, coincidir con Fernando en que estos encuentros, estos esfuerzos suman, ratificar la idea de que el monitoreo, el diagnóstico, el relevamiento de campo
es importante para tener los monitores. Y le sumo poner en crisis los diagnósticos que hacemos en cómo nos relacionamos con estos problemas. Pilar decía que había un antisemitismo, a veces que es el antisemitismo más tonto, más mundano, aquel que cree que no hace daño, el que repite el sentido común de tanta cultura y de tantos años. Y ese se trabaja mano a mano, con mucha proximidad, con mucha cercanía y repito, fortalecería mucho los lazos comunitarios, la integración y sin duda activarse y activarnos fundamentalmente todos los que no somos judíos para estar cerca, para estar al lado. Me parece que es un momento donde como les decía al principio, el antisemitismo va a operar sobre la soledad, sobre el aislamiento y sobre el miedo. Y bueno, creo que es un momento, y también sobre el miedo de los que quieren defender. Recién había una encuesta que presentaban acá de CAM y decían, me parecía muy bajo, ¿no? Si no sos judío y tenés miedo de defender a un judío, decía solamente el 10%. Yo les puedo asegurar que, y hablaba con la compañera que había dado la encuesta, que estudia en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, o de Sociales, alguna de las dos, y me decía, y sí, a mí, yo en la facultad no puedo levantar la bandera, porque no puedo, porque no quiero, porque me asusta. Bueno, yo cuando doy los debates en la Ciudad de Buenos Aires, y me acuerdo patente cuando presenté el proyecto, presentamos el proyecto no sé, el 9, el 10 de octubre, el repudio al atentado del año pasado, y fuimos al recinto a defender la posición. Me acuerdo que el discurso ese fue motivo, fue muy sencillo, pero tenía que ver con esto que también se comentaba, hablando con algunos amigos. Le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y no, mal. Me digo, ¿qué te pasa ahí? No estoy llevando a la nena al colegio. Los chicos de la ORT, que es un colegio religioso importante, ya estaban yendo sin uniforme. Gente de la colectividad me decía, se discutía dentro de la colectividad, no te saques la kipá, porque eso es renunciar, es momento de... Empiezan unos debates, horrible vivirlo, y me acuerdo que en ese momento, en el debate en el recinto, doy el discurso, y lo que vino enfrente, bueno, claro, asesino, ¿no? ¿Cuántos palestinos querés matar? Tenés las manos manchadas de sangre. Bueno, imagínense eso en nosotros, que somos representantes políticos, que estamos con la decisión de vida de dar esas peleas, eso va silenciando a toda esa red de solidaridad. Entonces, rápido red comunitaria, rápido estar con el otro, me parece, y rápido estar al lado del pueblo judío. Por eso digo, evitar la soledad y el aislamiento, que creo que es el objetivo del terrorismo islámico, es aislarnos. Eso me parece que hay que combatir. Rahel, I you want wanna to say something? something, yes. I thank you, both of you, because you're absolutely right. Anti-Semitism is the new pandemia of 2024. I'm not sure how many of you know, but right now, this year, in Japan, in South Korea, there are so many demonstrations against Israel. There is no Jewish community, not in Japan nor in South Korea. But there's so much hate. And all what you just mentioned, it's so accurate, because that's the fight we need to do. El antisemitismo es la nueva pandemia del 2024. No sé si ustedes sabían que este año, bueno, en Japón, en Corea del Sur, hubo tantas protestas en contra de Israel y el pueblo judío. Y es porque no hay pueblo judío en esos países. Pero lo que sí hay es mucho odio contra los judíos. Y ustedes acertaron con todo lo que han dicho. Okay, one more question. Te voy a pedir, Hernán, que le hagas una pregunta a Aaron. ¿Cómo no? Claro, con gusto. No, Aaron, me gustaría si puedes darnos tu visión de qué es lo que está pasando en los campus de las universidades, y me gustaría saber qué está pasando con el cuerpo docente de esas universidades,
no respecto de las medidas para sofocar, sino en términos intelectuales, si hay producción nueva en esas universidades que son creadoras de tanto conocimiento respecto de esta novedad que está sucediendo ahí, para poder procesarla de otra manera, que no sea solo horrorizarnos con lo que vemos, ¿no? ¿Se puede como hablar más cerca del micrófono? Ah, perdón, no se escuchó. Le quería preguntar a Aaron si nos puede dar información respecto de lo que está pasando en las universidades en Estados Unidos, fundamentalmente en el cuerpo docente, en tanto producción académica o nuevo conocimiento sobre esta novedad que hay ahí, que son estos hechos que todos vemos y que horrorizan, ¿no? So I've traveled throughout the world, including in English-speaking countries like the UK and Australia, but really throughout the world, throughout Latin America. And one thing is certain, I'm not sure how well this is going to translate, but you can have a PhD and be an SOB at the same time. Bueno, he viajado a muchos países, principalmente angloparlantes, pero también a muchos países alrededor del mundo. Y pues no sé cómo esto va a traducir, pero usted puede tener un PhD y ser un HP también al mismo tiempo. ¿Se entendió? I think the problem we see on campus is just the problem we see more broadly on steroids, where there are some students who have legitimate grievances against the Israeli government and want to voice their disagreement on policy. We see, there are some legitimate forms of protest even on college campuses. Lo que estamos viendo con respecto a las protestas en los campuses universitarios es que algunos estudiantes tienen sus quejas legítimas políticas que están en contra de la política de Israel. But when you're targeting Jewish students on their way to Hillel, saying go back to Poland, that is not legitimate protest, that is anti-Semitism. When students feel that they can't wear their kippot in public, that is anti-Semitism. When students put the mezuzot on the inside of their doorposts, or even worse, have to request dormitories where they can feel safe, that is anti-Semitism. That is not legitimate protest against Israel. Pero cuando los estudiantes judíos, un estudiante judío es acosado cuando está yendo a la sinagoga, cuando lleva su yarmulke, cuando tiene el metrisol fuera de su puerta y colgado y es acosado, eso es antisemitismo. So some of the students are, of course, to blame, but I think we can look at the adults. I think we can look at the university presidents that don't understand their first priority. We don't think about it that much when we talk about universities, but their first priority is not actually to teach students. It's to create an environment on campus where the students can feel safe enough to take in the luxury of learning. And I think what too many campus leaders around the world, including in the United States, fail to recognize is that the first step to productive and intelligent students is recognizing their very humanness. Bueno, la culpa realmente no se puede decir que la tienen los estudiantes. Yo creo que hay que culpar a los profesores, porque la prioridad principal de los profesores sí es enseñar, pero más importante aún es crear un ambiente seguro en el campus para que los estudiantes puedan gozar del lujo de aprender. Y yo creo que los líderes estadounidenses tampoco han reconocido, así como los profesores, la humanidad de los estudiantes. That in itself is a problem enough. I also think there's something else we have to acknowledge, especially as a group of international leaders in government and outside of government, but this is important. There are outside actors who hate democracy, who hate Jews, who hate America, and who hate a lot of the countries we represent, who are stirring the pot on campus. It's not just organic protests. The fuel of this hatred is being fed by outside actors who do not want what's best for us. Bueno, ese es el problema. Y aquí que tenemos ya un público internacional, que tenemos líderes internacionales, es importante decir que pienso que el odio también lo está fomentando actores que no apoyan la democracia, que odian a los judíos, que odian la democracia, que odian la organización, que en general estos son los actores que están causando este tipo de auge.
del antisemitismo. Bueno, muchas gracias. Esto concluye nuestro panel. Muchas gracias, Aaron, por la explicación sobre los idiotas ilustrados, the illustrated idiots. We have plenty of them. Y esperemos que exista un antivirus anti-idiota eventualmente en las universidades. Muchas gracias. Vamos a tomarnos una foto.